Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar sobre el desarrollo de aplicaciones móviles y el uso de bases de datos en Android. Las bases de datos en Android son cada vez más utilizadas en las distintas aplicaciones móviles, las cuales necesitan datos para funcionar. Las bases de datos han sido durante mucho tiempo el eje central de la mayoría de aplicaciones, las cuales requieren almacenar información de forma estructurada y para poder permitir administrar datos. En el caso de Android, tenemos acceso a la base de datos SQLite, por medio de la cual podemos almacenar información de manera simple y eficaz y que pueda sernos útil en nuestro dispositivo. Las bases de datos en Android deben de ser ligeras, ya que el almacenamiento en el servidor es bastante limitado y los dispositivos móviles tienen cuanto mucho unos 4 GB de memoria. Estas no deben depender meramente de un servidor, es decir, que puedan funcionar de manera independiente sin depender necesariamente de la estructura del servidor. Es en una forma de biblioteca o con ninguna muy limitada dependencia para que se puedan ser utilizadas cuando sea necesario. El uso de bases de datos también debe permitir que nuestra aplicación funcione de manera más rápida y segura. Asimismo, las bases de datos permiten un fácil manejo mediante código y una opción para hacerlo privado o compartido con otras aplicaciones. Es decir, que nosotros podemos compartir nuestra base de datos con distintas aplicaciones móviles que tengamos instaladas en el teléfono. Asimismo, una de las mayores ventajas que esta nos brinda es la poca memoria y consumo de energía, a diferencia de otros servicios. En el siguiente diagrama tenemos un ejemplo de uso de base de datos consultando o realizando peticiones a un servidor. El servidor envía una respuesta por medio de un web service y esta respuesta es capturada por nuestra aplicación. La aplicación, para poder comunicarse, debe realizar una petición al server y el server, por medio del web service, el cual es una aplicación que trabaja en la nube, nos va a responder los datos que vamos a requerir en nuestra app móvil. Estos datos pueden venir en formato JSON o en formato XML. Los tipos de bases de datos pueden diferir mucho de cuanto a los sistemas disponibles. Algunas de estas ya están un poco obsoletas, pero hay otras que todavía se siguen utilizando. Y existen otras como Firebase, que son una nueva alternativa moderna para el uso e implementación de bases de datos. Algunos de estos ejemplos tenemos BerkeleyDB, GhostPayLite, LevelDB, SQLite, que es el más común, y UNQLite, el cual trabaja con pares de llaves o como manera de documentos. Las bases de datos en SQLite son las que vamos a utilizar en nuestra aplicación móvil. Pueden manejarse mediante programas gestores, los cuales pueden funcionar directamente desde nuestro navegador o como una aplicación en la computadora. Si nosotros observamos la siguiente imagen, vemos que las bases de datos en SQLite funcionan similar a SQL Server. Tenemos un ID, el cual puede ser autoincremento y los diferentes tipos de campos que podemos crear. Por ejemplo, strings, cadenas, tenemos números, números enteros, números flotantes y podemos manejar distintos tipos de datos primitivos, los cuales son aceptados por nuestra base de datos. Cuando utilizamos una base de datos local con RUM, esta nos permite tener un nivel de abstracción en cuanto al consumo de datos y nos permite que podamos manejar la base de datos de forma más simple y organizada, sin tener que acceder a funciones de bajo nivel. La biblioteca de persistencia RUM brinda esta capa de abstracción para SQLite y permite realizar todas las consultas o queries de SQL, al mismo tiempo de que aprovecha toda la tecnología de SQLite y nos ayuda a validar de que no cometamos errores en las consultas. En el siguiente diagrama vemos que nuestra clase, que puede ser un activity o un fragment, se comunica a través de la base de datos en RUM por medio de un viewModel. La base de datos en RUM puede contener las entidades y los DAO. Los DAOs son el mecanismo por medio de interfaz que nos permite realizar las peticiones en SQL.
Cuando nosotros trabajamos con una base de datos en Room, vamos a acceder a las entidades. Estamos debemos ver entidades en formato Kotlin, la cual tiene valores get y set. Estas entidades van a ser devueltas por medio del Data Access Object, el cual podemos considerarlo la interfaz que nos va a permitir implementar las consultas SQL. La base de datos con Room se conecta con el Data Access Object y el Data Access Object nos retorna una entidad. Todo este diagrama luego se comunica con el resto de nuestra aplicación. Las arquitecturas que podemos implementar en las apps móviles puede variar en dependencia de lo que estemos realizando. En el siguiente diagrama vemos que un activity, sin el uso de ViewModels, puede conectarse a un repositorio de datos y este repositorio de datos debe de ser capaz de decidir si obtiene los datos de nuestro servidor o de la base de datos local. En este caso, se conecta al repositorio con la base de datos Room. La base de datos Room interactúa con la base de datos SQLite por medio de DAO, Data Access Object, y este Data Access Object nos retorna una entidad o una lista de entidades, las cuales ya son manipulables de la manera tradicional en nuestra app. Los beneficios de utilizar Room es que podemos verificar en tiempo de ejecución, de compilación, las consultas en SQL, es decir, que no nos va a permitir compilar una aplicación sin que las consultas hayan sido validadas previamente. Las anotaciones de conveniencia minimizan el código para evitar estar repitiendo código y que podamos insertar consultas erróneas. Y las rutas de migración nos permite ir actualizando o modelando nuestra base de datos a medida de que nuestra app va progresando con el tiempo. Los componentes principales de una base de datos son la clase de base de datos, que contiene los datos como tal y sirve como punto de entrada a nuestra aplicación. Como por decirlo así, es la manera de enlazar la conexión con SQL. Las entidades de datos representan todas las tablas que estarán en la base de datos y estas son creadas como una data class de Kotlin, la cual puede ser interpretada fácilmente por el resto de la aplicación. Y por último tenemos los objetos de acceso a datos o DAOs que nos proporcionan los métodos para que la app se comunique con SQLite y se puedan realizar la consulta, actualización, inserción y borrado de los datos. Aquí tenemos un diagrama de manera similar al anterior, el cual la base de datos Room interactúa con el resto de la app por medio de estos elementos, el Data Access Object y las entidades. Una entidad de datos está estructurada de la siguiente forma: Data Class User, lo cual es algo nativo de Kotlin. Luego tenemos un ID, que es de tipo entero, un val first name, que es una cadena, y un last name, que es un string. Vemos que first name vendría siendo nombre en inglés y last name apellido en inglés. Lo que convierte a esta clase común en una entidad es que añadimos anotaciones. Ejemplo, @entity convierte esta data class en una entidad de Room. @primary key convierte el entero que tenemos como ID como nuestra llave primaria. Incluso es posible especificar si esta será un incremento. Y las variables o estas anotaciones column info nos permite definir cómo se llamarán estos objetos o estos campos en la base de datos. En este caso se llamará first name con guión bajo y una n minúscula. Y en nuestro data class se va a llamar como first name con la n mayúscula. Los objetos de acceso a datos o DAO se representan por medio de una interfaz que llamaremos entidad DAO, ejemplo user DAO. Y para que esto funcione se le añade la anotación @DAO. Luego tenemos funciones las cuales no son implementadas, pero al momento de llamarla nos retornará este valor por medio de la interfaz. Para esta consulta, función getAll nos retornará una lista de usuarios. Para volverla una consulta añadimos la anotación query y dentro de esta escribimos la consulta SQL select asterisco from user. Asimismo podemos especificar parámetros como where
y filtrar los campos de manera más exacta. También podemos añadir condicionales y concatenarlas con otros valores. Si añadimos la etiqueta insert, se insertará un nuevo registro o una cantidad de registros. Y con la etiqueta @delete podemos borrar este elemento de nuestra base de datos. El último elemento, el que ya habíamos mencionado, el objeto database, se añade con la anotación @database. Y podemos especificar la cantidad de entidades que van a trabajar con esta base de datos y la versión la cual podemos ir actualizando poco a poco. Asimismo, en esta parte debemos incluir todos los datos que vamos a utilizar. Su uso. Creamos una variable var_db igual a room.databaseBuilder, le pasamos el application context y la clase que va a contener la base de datos. En este caso, appdatabase.class.java, seguido de el nombre que va a tener como archivo en nuestro dispositivo. Y .build, con esto ya hemos obtenido la referencia de la base de datos. Seguido de esto, vamos a utilizar los DAO. Instanciamos este elemento llamado userDAO por medio de nuestra base de datos. La variable db, que fue la que creamos anteriormente, .userDAO nos devolverá este valor. Ahora, para obtener el paso final, es obtener la entidad, creamos una variable users, que va a ser una lista de usuarios, y es exactamente el campo o el tipo de datos que retorna el DAO. Tenemos que userDAO.getDAO nos retornará una lista de usuarios. Con esto podemos seguir implementando de manera tradicional nuestra aplicación y podemos llenarlo, por ejemplo, en un Researcher View o en un List View, el cual podemos interactuar de manera común a como lo hemos venido realizando en las distintas aplicaciones. Para mayor información, le requerimos que nos den sus comentarios o sus dudas en caso de que requieran una aclaración sobre el uso de bases de datos con Loom. Los esperamos hasta la siguiente clase y muchas gracias por la atención.